Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Para eso vamos a pedirle, por favor, a la persona encargada que pueda tener la primera oración mientras nosotros nos ponemos de rodillas para orar. ¿Ya? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, por este día sábado que podemos estar viviendo, poder descansar y reposar en este día. Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes en esta hora de estudiar de tu palabra, que podamos entender y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos también a poder ponerlo en práctica, si es necesario también compartirlo con otras personas. Sigue acompañándonos en este santo sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, miren. Nosotros estábamos mirando básicamente el texto, y en base a eso estábamos viendo todos los últimos temas, que habla acerca de la unión en yugo desigual. Lo puse completo para que volvamos en base a eso, repasar cualquier otra cosa. Y el texto está en 2 Corintios capítulo 6 y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo? Primera cosa, hay compañerismo. ¿Tiene la justicia con la injusticia? Se supone que los hijos de Dios son hijos de justicia, de la justicia de Dios, y los del mundo siguen al maligno, por lo tanto no puede haber justicia afuera. No una justicia perfecta. A veces ellos perciben algo de los impulsos del Espíritu de Dios y pueden hacer cosas justas, pero ellos no están con un compromiso con la justicia porque no han entregado su vida al Señor. Entonces, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O hay luz o hay tinieblas? Porque todos los revoltijos son tinieblas al fin y al cabo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué tiene que hacer un creyente con un incrédulo? Porque ¿qué comparten ellos? ¿Qué conversaciones? ¿Qué actividades? Saben que para mí es absolutamente difícil poder entender que un joven o una joven pueda pololear con alguien incrédulo siendo creyente. Porque yo lo intenté cuando yo era joven. Pololeé 2 veces antes de pololear con mi esposo. ¿Y saben qué? Y eran personas no adventistas. No había tema mucho de conversación. Y llegaba la piedra de toque, o sea, el sábado, y el sábado absolutamente nada que compartir. A tal punto que yo le pedí a mis pololos, por favor, que no me fueran a ver el sábado. Y de ahí a poco llegué a la conclusión, bueno, ¿qué voy a hacer si llego a casarme con ella algún día? El sábado le voy a tener que decir que se vaya a la casa. Y si llegan los niños y quieren poner la tele, porque el papá ve tele siempre, y yo les tengo que decir que no, ¿y el papá qué va a decir? ¿Se va a poner parte mía o va a decir, deja que los niños vean tele y se arma una discusión delante de ellos? Entonces, es muy difícil encontrar. Finalmente dije, no se puede, esto no sirve. Tiene que ser con alguien que tenga la misma fe religiosa, porque si no, no hay nada que compartir. ¿Y qué acuerdo entonces hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué cita el templo de Dios? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Y los que no son el templo de Dios son ídolos que metemos dentro de nuestro templo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre los incrédulos. No, andaré entre ellos y seré su Dios, hablando de su pueblo. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Miren, esto es el mensaje del segundo ángel. Salid de en medio de ellos. Apartaos, o sea, no basta con que salgamos, sino que tenemos que tomar una distancia. ¿Se fijan? Eso es apartaos. Y no toquéis, o sea, no tengan ningún tipo de relación innecesaria. No necesitan tocar siquiera. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras,
requisito para ser hijos del Señor. Porque dice, salid, apartaos, no toquéis, y ¿cuál es la consecuencia? Yo os recibiré. O sea, si nosotros no damos estos pasos primero, ¿nos va a recibir el Señor? ¿No? ¿Puedo yo decir que soy del Señor? No, porque el Señor no me ha recibido. Si yo estoy sin cortar un vínculo con el mundo, el Señor no me puede recibir como su hija. Eso es lo que está diciendo esto, así que ser hermano. Y seré para vosotros por Padre. ¿Podremos llamarle Padre? Orar Padre nuestro cuando estamos en unión con un yugo desigual, sea ya con un pololo, una polola, un esposo, una esposa. Bueno, si fue eso hecho antes de que nosotros supiésemos, es distinto. Pero cuando sabemos que no lo tenemos que hacer y lo hacemos, no tenemos el derecho de llamarle Padre al Señor. ¿Se fijan? Y seré para vosotros por Padre. O sea, si dice seré, es que antes no era. ¿Se fijan? Mientras no cortábamos estos vínculos, no era nuestro Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Queremos ser hijos de Dios? Tenemos que romper los yugos desiguales con el mundo. Incluso en 1 Corintios 7, hablando acerca del matrimonio, el apóstol Pablo dice que si el creyente está casado con un incrédulo, porque a lo mejor conoció la fe cuando ya estaba casado con el incrédulo, aceptó a Cristo, pero su marido, su esposa, qué sé yo, creyente, o sea, no creyente, su cónyuge no aceptó al Señor. Entonces dice, si él consiente en vivir con el creyente, no lo despida, no se separe. Pero si él no quiere, digamos, tener relación con usted, no está, dice el Hijo de Dios, sujeto a servidumbre en tal caso. Así que si quiere separarse, lo puede hacer. Así es que es una causal de separación. ¿Ya? O sea, el adulterio es la primera. Y la segunda, si el incrédulo no quiere vivir con el creyente, dice, sepárese. No está sujeto a esclavitud en ese caso. ¿Se fijan? A ese extremo. ¿Ya? No que nosotros vamos a decir, nos casamos, digamos, mi marido no era creyente, conocí al Señor, yo decidí por el Señor y él no, y yo le digo, ¿sabes? Ahora yo decidí por el Señor y chao, me separo de ti. No, no dice eso. Dice que si el no creyente consiente en vivir conmigo, o sea, dice, no, bueno, te voy a respetar tu fe, pero vamos a seguir juntos, yo debo seguir con él. Pero si no es así, si el creyente me empieza a poner condiciones, me dice, no, no quiero que sigas con tu fe, bueno, entonces yo prefiero no seguir contigo, dice, el creyente está autorizado para separarse. A ese extremo, ¿ya? Ahora, dice acá, se da el mensaje. Bueno, entre paréntesis, lo que le decía de lo anterior, cuando hable salir de ellos, del medio de ellos, mira, voy a dejar un poquito puesto ahí, quiero que veamos el mensaje del segundo ángel, porque en el mensaje del segundo ángel está eso, y pasó en 1844, creo que se los leí también, si mal no recuerdo, y sigue en vigencia el mensaje del segundo ángel. Y ese mensaje estaba puesto no solo para las relaciones personales, sino para las relaciones de iglesia, ¿ya? Entonces, mire, aquí primero dice la razón por la cual los creyentes adventistas del séptimo día, que perseveraron en el movimiento adventista, cuando se separaron de sus iglesias que venían, metodistas, bautistas, presbiterianas, lo que fuera, miren lo que pasó. Dice, vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, en el chasco de 1844, mensaje del segundo ángel empieza aquí, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Dónde está ese texto? ¿Dónde dice que las iglesias se llenan de toda ave inmunda y aborrecible? Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, búsquenlo. Miren, ¿por qué? Es importante, porque esto tiene, por decirlo así, un segundo cumplimiento. Aunque ya se cumplió, esto va a tener un cumplimiento más fuerte. Ahora, de nuevo. Dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y miren lo que decía, porque le estaba hablando, ¿no es cierto?, de la salida de Babilonia, el segundo ángel, pero miren lo que decía el versículo 2 y el 1 quizá, porque el 1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esa gloria es la gloria del derramamiento del Espíritu Santo, que tiene que darse ahora nuevamente. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. O sea, cuando cae definitivamente la Babilonia es que es dado el Espíritu Santo. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Se fijan? Es el texto exacto que se estaba citando. ¿Por qué? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahí está el 4 que leíamos. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Entonces, mire lo que decía acá. Decía, vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial, ocurrió en 1844, y entró detrás del segundo velo, o sea, el lugar santísimo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, eso está ocurriendo, pero hay un momento donde no va a decir se están llenando, sino como dice aquí, ha caído la gran Babilonia, el versículo 2 de Apocalipsis 18, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, se va a completar esa apostasía. Se va a haber hecho completa ya toda una guarida de demonios y espíritus inmundos. Y eso está ocurriendo, empezando a completarse eso. Y dice, vi gran iniquidad y vileza en las iglesias. Y miren, cuando yo les digo que es serio esto de que tenemos que miren el comentario que viene más adelante. Que tenemos que apartarnos del mundo. Cuando yo les digo que tenemos que verdaderamente apartarnos del mundo y que el mundo se nos ha metido en la iglesia y nosotros lo hemos aguantado y estamos como anestesiados pensando que eso está bien, miren los comentarios que hace el Espíritu de Profecía a continuación de eso. De eso de que ya estaba llenándose de toda inmunda y aborrecible. Vi gran iniquidad y vileza en las iglesias. Sin embargo, sus miembros profesan ser cristianos. Incluso alguno de nuestra iglesia dice, pero si hay gente más buena ahí que acá en la iglesia. La profesión que hacen, sus oraciones y exhortaciones son abominación a la vista de Dios. Y nosotros ponemos sus cantos y sus coritos y los enseñamos en la iglesia. Coritos inventados en las iglesias donde se cometen las abominaciones a la vista de Dios. Dijo el ángel, pregunta, si como dice acá, sus oraciones y sus exhortaciones son abominación a la vista de Dios, sus cantos, ¿qué serán? Del mismo carácter. Yo ayer nomás por ahí iba en un auto y se iba tocando la música de la Marcela Gándara esa, que yo antes escuchaba esos cantos en mi ignorancia, pues, dice, las mariposas que van volando y no sé qué cosa más. Mira lo que has hecho en mí, hablando del amor de Cristo. ¿Qué tienen que ver las mariposas que van volando con el amor de Cristo? Un revoltijo. Mira lo que has hecho en mí. O sea, yo le tengo que informar al Señor que vea lo que ha hecho en mí. Es casi como el canto tonto, diría yo, de sentimentalismo enfermizo de un enamorado a su enamorada o de una enamorada a su enamorado. ¿Qué tiene que ver con Dios? Y esos cantos los hemos metido en la iglesia, los tocamos como si fueran lo más lindo. Y los ponen de música ambiental y qué sé yo. Miren, dijo el ángel, Dios no haya agrado en sus asambleas. Practican el egoísmo. Dijimos que era la base de todo pecado, ¿se acuerdan? Todo pecado tiene su base en el egoísmo. Hago lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. El fraude, que es engañar, y el engaño, sin reprensión de su conciencia. Sobre todos estos malos rasgos arrojan el manto de la religión. Me fue mostrado, atención, miren, mujeres especialmente, me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales. Dijimos que el orgullo se manifestaba en el atavío, que la hermana Juárez siempre se refería al atavío no cristiano como al atavío del orgullo.
me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales, que eran las que guardaban el domingo, pero también podemos decir que son las de solo nombre. Dios no cabe en sus pensamientos. Sus ánimos carnales se espacian en sí mismos. ¿Se acuerda cuando decía la visión que tuve en White que no había espacio para poner el sello? En las mentes de los hijos de Dios, ¿se acuerdan de esa visión? El ángel decía, no hay espacio donde poner el sello. No hay espacio. Y miren lo que dice aquí, para sí hay espacio para esto. Dice, Dios no cabe en sus pensamientos, o sea, no hay espacio. Sus ánimos carnales se espacian en sí mismos, adornan sus pobres cuerpos mortales, y luego se miran con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles los miran con enojo. ¿Está claro eso? Así que si nosotros nos vamos a maquillar y vamos al espejo a mirar cómo nos quedó y vuelta y aquí y allá, Jesús y los ángeles nos están mirando ¿cómo? Con enojo. Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel, sus pecados y su orgullo. El orgullo es. Sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo. Su porción está preparada. O sea, a todos aquellos que se conforman con las prácticas mundanas del atavío personal, ¿qué dice respecto de ellos? Sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo y su porción está preparada. La justicia y el juicio han dormitado largo tiempo, pero pronto despertarán. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Las terribles amenazas del tercer ángel van a ser realizadas y todos los impíos han de beber de la ira de Dios. Y, entiéndase por impíos, a todos los que no se conforman a las reglas que Dios estableció en su palabra. Sean adventistas o no adventistas, de la otra iglesia o incrédulos o ateos. Todos los que no se quieren conformar a los mandamientos y a las órdenes de Dios, para Dios son impíos. El mundo dijimos que va a estar dividido solo en dos bandos. No van a ver aquí los más creyentes, los menos creyentes y los otros que creen, no. Solo creyentes e incrédulos. ¿Se fijan? Entonces, mi hermano, esto es serio. Miren, eso dice acá, salid en medio de ellos apartados y no toquéis lo inmundo. Da el mensaje, no, estamos repitiendo ahí. Amad y amad las cosas celestiales. Vuestros zarcillos deben ser cortados de todo lo terrenal. De todo lo terrenal. Díganme, porque, a ver, pero quiero saber si me salté o no. Sí. Me salté, es que me sabía lo que seguía acá. Pero, no, pero me faltó aquí. Miren, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay condiciones que cumplir si es que vamos a ser bendecidos y honrados por Dios. ¿Está claro? Hay condiciones que cumplir. No es acepta al Señor y ya tú eres su hijo. No. Acepto al Señor y todo lo que venga con el Señor. Sus mandatos, sus prohibiciones, sus demandas, todo. Yo acepto al Señor con todo lo que Él es y en lo que Él tiene para mí. Y ninguna de sus demandas son simplemente restrictivas. Son por amor, son por nuestro bienestar. Dice aquí, hay condiciones que cumplir si es que vamos a ser bendecidos y honrados por Dios. Debemos separarnos del mundo y negarnos a tocar, mire el principio, este principio importante. Negarnos, acuérdense que decía, apartado, y no toquéis, como el árbol prohibido, no comandé ni lo toquen, ¿se acuerdan? Bueno, acá debemos separar del mundo y negarnos a tocar. ¿Qué cosa? Aquellas cosas que desviarán nuestros sentimientos de Dios. Hay cosas que desvían nuestros sentimientos de Dios, que hacen que no me den muchas ganas de orar, que hacen que no me dé ganas de ir a la iglesia. Bueno, sepárense de esas cosas, no las toquen. Son cosas que desvían nuestros sentimientos de Dios. Nuestros sentimientos también son importantes para Dios. Dios tiene el primero y el supremo derecho sobre su pueblo. Amarlo y amar las cosas celestiales. Vuestros zarcillos deben ser cortados de todo lo terrenal. Igual que la vid, que lleva esas cositas que se hacen como
son ramitas finitas que se enrollan y se van tomando, ¿no es cierto? En el caso mío hay uno al lado y se pesca el cordel de la ropa y avanza y avanza, y después, si eso se endurece, hermanos, para cortarlo tengo que ir con un alicate porque no lo puedo cortar con la mano. Se pone tan duro que es casi imposible cortarlo. ¿Han tratado de cortar uno de esos zarcillos cuando están enrollados, por ejemplo, en un alambre y se han secado con el sol? Son duros, ¿no es cierto? Eso nos pasa cuando nosotros nos encariñamos con los zarcillos terrenales. Es tan difícil cortarlo que algunos prefieren dejarlo ahí. ¿Y qué pasa si los dejan ahí? Jesús no nos va a tener por impíos. ¿Se fijan? Entonces hay que cortarlos mientras todavía nuestro corazón no se ha endurecido completamente. Vuestros zarcillos deben ser cortados de todo lo terrenal. Se os exhorta a que no toquéis el mundo. ¿Se fijan el énfasis? Vuelve a lo mismo. Pues al vosotros tocarlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Quedaréis inmundos. Basta que lo toquen y van a quedar inmundos. Así como, ay, pero es que yo quiero tocar nomás, pero es que quiero saber cómo se siente. A veces uno ve una planta que parece que fuera de verdad. Quiero saber si es artificial. ¿Eh? Quiero tocarla nomás. Cuidado, porque con las cosas del mundo pasa lo mismo. ¿Ya? Es que quiero probar nomás, y una vez nomás, para saber cómo es nomás. No. Cuando Eva quiso tocar para ver cómo era, aquí estamos todos nosotros. Ustedes pueden ver el resultado. Así que mucho cuidado. Es imposible, porque ahí dice que si lo tocamos vamos a quedar como inmundos. Es imposible que os unáis con los que son corruptos y que permanezcáis como puros. No es posible. Es que yo voy a poner las reglas bien claras, ¿no? Yo sé que hace no mucho una persona me dijo, se casó con un incrédulo, sabía que no tenía que hacerlo. Yo les había hablado ese tema a la familia ella. No, dijo, pero ella le puso las condiciones bien claras. Su niño no va a ser criado o educado en un colegio católico. Tampoco en un adventista. Claro, empieza la sentencia. Pero no en un colegio católico. Hermano, ¿por qué tenemos que transar lo que Dios nos ha dicho? ¿Por qué tenemos que cuestionar a Dios y decirle, bueno, Señor, esa parte no, porque si no me voy a llevar mal con él? Esa sí, no, esa otra no, Señor. No, al Señor no se lo debe dejar al lado fuera. Él tiene, como decía, miren, decía, Él tiene el primer y supremo derecho sobre su pueblo. No podemos negociar los derechos del Señor, no nos pertenecen. Entonces, dice acá, si se unen, quieren, dice, miren, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está citando lo que leímos en 2 Corintios 6. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dios y Cristo y la hueste celestial, o sea, todos los ángeles, Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa. ¿Ustedes quieren saber que Dios les diga qué es lo que quieren? Bueno, ahí dice, quieren que el hombre sepa, Dios y Cristo y la hueste celestial, que si se une con lo corrupto, se volverá corrupto. Dios quiere que sepan eso. Se han preparado muchos medios para que podamos elevarnos de las bajezas terrenales. Hay invitaciones a las reuniones de la iglesia, actividades, las cosas de Dios, está la Biblia, están los libros del Espíritu y Profecía, hay obra que Dios tiene preparado para que caminemos en esas buenas obras. Día a día Dios nos tiene preparadas buenas obras para que caminemos en ellas, hacer obra misionera, repartir los libros misioneros. Hay miles de cosas en las que nos podemos ocupar que nos van a mantener separados del mundo. Se han preparado, ¿no es cierto?, muchos medios. Y más encima podemos consultar con los dirigentes de iglesia si queremos tomar una decisión cuestionable para que ellos nos fortalezcan en la fe y nos pueden dar los textos bíblicos y los textos del Espíritu de Profecía donde estudiar para no separarnos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos elevarnos de las bajezas terrenales y para que nuestro amor esté firmemente en Dios y en las cosas celestiales. Entonces tenemos que velar para que nuestros afectos estén de parte de Dios. Los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas, ¿ya? En espíritu, o sea, que no nos guste el mundo. Porque yo sé todavía, hermanos de nuestra iglesia, que cuando viene el Festival de Viña están esperando y preguntando cuándo es la fecha para poder verlo en la televisión, si es que no quieren ir allá. O a participar de los fuegos artificiales y las cuestiones ahí con los mundanos. Donde están tirando champán y todo. A mí me habría gustado y todavía verlo un poquito más cerca de los fuegos artificiales, pero no estar ahí donde están todos tirando champaña, gritando garabatos y
etcétera, abrazándose, algunos todos pasados cigarro y todo. Hermano, cuidado, evitemos esas cosas, alejémonos. Preferible que veamos los fuegos artificiales por televisión. Preferible. Entonces, dice, los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas. Díganme una cosa, Dios cuando nos hizo, nos entregó una cajita de maquillaje para enseñarle a Adán y Eva cómo tenía él que comprarle a su esposa y ella cómo tenía que maquillarse. No. El Señor inventó el cigarrillo para que supiéramos cómo se hace, cómo hay que aspirar el cigarro y todas esas cosas. No. El Señor nos enseñó que había que esperar que las uvas se descompusieran y después colar, filtrarla y fabricar el vino, y que eso se podía tomar, pero solo en poquitas cantidades. ¿El Señor nos explicó eso? Tampoco. Entonces, ¿esas prácticas de dónde vienen? ¿Vienen de Dios? No, vienen del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que apartarnos del mundo en todas sus prácticas también, y en su espíritu. Dice que nosotros nos hicimos inventores de males. De hecho, las papas fritas que son tan ricas, el queso derretido, ¿lo enseñó a hacer el Señor? El Señor nos enseñó a hacer suflitos y todas esas cositas que van con harta grasa y otras que van fritas y otras que van con colorantes, eso que le dan a los niños, los chubis, son puros cuestiones de colorantes, rojo, azul, amarillo, colores hasta que no existen en los alimentos. O díganme el color ese, ¿cómo se llama? Celeste así bien fuerte. No, celeste bien fuerte que le ponen a esas cuestiones. El calipso. Es un color... El calipso es un color de algún fruto comestible que yo sepa, no he visto ninguno. No está en la naturaleza, Dios no lo inventó. Nosotros empezamos a inventar hasta cosas contra la natura. ¿Para qué hablar de las prácticas que hemos visto? Homosexuales, lésbicas y de otro tipo. ¿Dios las inventó? No. Poco a poco empezamos a avanzar en el camino de inventar males, inventar cosas que Dios nunca inventó. Si Aline es fuerte, como decíamos, o viene aquí, no. Aline, fuerte, no, más fuerte. Acuérdate que ni a ella se le escuchaba nada. ¿Y cómo poder decir a una cosa, por ejemplo, algunas cosas son súper diferentes, que yo no creo en todo el tema, pero, por ejemplo, decir la tecnología el Señor lo inventó. Sí, muy inteligente la observación. Sí. ¿Cómo sabemos entonces, está diciendo Aline, aquellas cosas que Dios no inventó, pero que no son dañinas? Por ejemplo, la tecnología, que puede ser dañina, pero también puede ser buena. ¿Cómo saber cuando algo es dañino o no es dañino? El principio, exacto, lo habíamos dado. Cuando aparta nuestros sentimientos de Dios. ¿Se acuerdan qué decía? Sí, Daniel. Fuerte, fuerte. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, se plantea, digamos, que... Ya, está diciendo Daniel aquí el caso de la inteligencia artificial. ¿Sí? A propósito, en la inteligencia artificial, entonces ahí se plantea que el hombre puede llegar a un estado de evolución súper recontra avanzado. ¿Ya? Sí. A través de la propia tecnología. Sí, pero tiene incluso, claro, y desconociendo en el fondo la existencia de Dios y la creación de Dios. O sea, la inteligencia artificial puede hacer y desarrollar tales cosas que asombrarían al hombre, ¿no es cierto? Y por supuesto lo harían olvidarse de Dios. Claro, pero no es otra cosa que la automatización lo está diciendo, del pensamiento humano, porque la inteligencia artificial no tiene la capacidad de aprender solo de la nada. Tiene que ser programado. ¿Y por quién es programado? Por los seres humanos. Y luego hace las combinaciones y todo lo demás. Pero esa inteligencia originalmente no provenía de la nada, venía de Dios. ¿Se diga? Porque Dios se la dio al hombre. Y el hombre la metió en una máquina y la hizo jugar ahí como un juego de ajedrez para que saque todo lo que se necesita. El problema es que Satanás está creando cosas que no estaban en el modelo original, con el propósito de usarla con malas intenciones, pero a su vez el Señor ha permitido algunas de esas cosas para usarla Él con buenas intenciones. Algunos, por ejemplo, las operaciones. Ustedes saben que no estaríamos ni la mitad del mundo vivo aquí si no hubiera operaciones de apéndice. ¿Cómo se introdujo eso?
¿Quién lo introdujo? No estaba como parte del plan original, pero tuvo que ser puesto también en marcha con la venia de Dios para mitigar un poco el sufrimiento de la humanidad. El problema es que cuando el pecado fue avanzando y evolucionando, se empezaron a crear cosas que estaban en el límite, que no sabemos, ¿son de Dios o no son de Dios? Principio, lo que decía delante. ¿Nos apartan de Dios o nos acercan a Dios? Esas cosas, ¿es posible controlarlas sin problema de mis bajas pasiones, de mis malos hábitos, de mis tendencias pecaminosas? ¿O esas cosas juegan en contra de mi baja naturaleza y me van a llevar cautivo a esa baja naturaleza? ¿Se fijan? Entonces, si nosotros nos vemos, incluso hay cosas, el apóstol Pablo lo analiza. Él dice, miren, las legumbres no tienen nada de malo, pero si a tu hermano le hacen mal las legumbres, entonces no coma legumbre. Legumbre. Porque las legumbres en un principio eran buenas. El problema es que nuestros estómagos se debilitaron y ahora no todos tienen estómagos para comer legumbres. Tengo una nieta preciosa, está recién, tiene 2 años. Puede comer de todo, pero no puede comer lentejas. Y Dios la hizo para comerla. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Que como no hemos deteriorado tanto por el pecado, tenemos que encontrar principios, y eso fue muy gracias, muy inteligente la observación, para ver cómo las cosas nuevas que surgen, ¿ya? ¿Cómo podemos manejarlas? Sin que ellas nos manejen a nosotros. Y ahí está el otro principio. Nosotros tenemos que ser capaces de manejar las cosas nuevas, y para eso tenemos que ser honestos y decir, no, en realidad esto me maneja a mí, así que yo no. ¿Ya? Los juegos de celular, ¿son buenos o son malos? ¿Sirven para algo bueno? Absolutamente nada. ¿Son ficción? Absolutamente. Dijimos que lo mejor en la ficción es abstenernos absolutamente. Es que me siento muy aburrido. Lea la Biblia, la hermana Juárez dice, si usted tiene un momento libre y no tiene qué hacer, estudie la Biblia. Lo que pasa es que la gente ha perdido el hábito de estudiar y Satanás se ha encargado mucho de eso. Al darnos tanta estimulación externa, perdemos la capacidad del análisis profundo. Y la ficción ayuda mucho en eso. ¿Se acuerdan las citas que vimos? Entonces, ahora es más difícil que antes que nos sintamos atraídos a estudiar la Escritura. Entonces dice acá, bueno, los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas pueden considerarse como hijos e hijas de Dios. Pueden creer en la palabra del Señor como un niño cree cada palabra de sus padres. Y eso estimula la fe. Cuando nosotros hemos estado mucho viendo las cosas del mundo, nos aprendemos, como en el mundo hay tanta trampa, hay tanta cosa ficticia, al final empezamos a crear la misma desconfianza hacia las Escrituras. No, pero es que ahí eso a lo mejor no se entiende bien, a lo mejor hay una trampa en eso, a lo mejor aquí, a lo mejor lo escribieron hombres humanos y la metieron ahí. Casi que se nos mete la ficción en el mundo de la Biblia, y a algunos se les mete. Entonces, acá dice que debemos creer en la palabra del Señor como un niño cree cada palabra de sus padres. Para el que cree, toda promesa es segura. Para el que cree, toda promesa es segura. Delante nomás, sin ir más lejos, estábamos allí en el comedor, y Rosita vino, se acercó para hablarnos, y a Rosita no le salía casi la voz. Y hablaba un pedacito y otro pedacito no hablaba, y no se le escuchaba, y oh, es que estoy mal de la garganta, he estado toda la semana mal, no puedo hablar. Y yo sentí que debíamos orarle al Señor. ¿No es cierto, Rosita? Y le dije, ¿por qué no oramos al tiro por Rosita? Y oramos, y Dios respondió inmediatamente. Estábamos ahí, no está el Rodrigo, pero digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el Rodrigo, que fuimos testigos de eso. El Señor inmediatamente le arregló hasta esta hora. Y estuviste toda la semana con problemas. ¿Se fijan? O sea, cuando nosotros pedimos, según la voluntad de Dios, Dios contesta inmediatamente. ¿Se acuerdan? Pero miren, la palabra de Dios dice, miren, San Juan, por eso que algunos pierden la fe, porque no saben esto. Miren. Primera Juan, no, sí. A ver, lee como dice Primera Juan 5:14, creo que no es el mismo, ahí se parece. Léelo fuerte. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa que es su voluntad, pedimos con. Amén. Pero no era ese, es que otro parecido muy.
También es importante. Sí, sí. Juan 15:7, cuando habla de la vida verdadera. Ya, ahí dice, mire qué importante, porque empieza a hablar un poquito antes. El versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y esa es la estrecha relación que tiene Cristo con nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis, dice, todo lo que quisierais y os será hecho. ¿Por qué? Porque vamos a pedir de acuerdo a su palabra. Pero para eso sus palabras tienen que permanecer en nosotros, para que sepamos que estamos pidiendo de acuerdo a su palabra. ¿Se acuerdan? O sea, ¿se fijan eso? Mis palabras tienen que permanecer en vosotros. Pediréis entonces todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, para poder glorificar a Dios, darle gloria, tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque así cuando pidamos no vamos a ser burlados en nuestras peticiones y después vamos a decir, no, ya ni pido, porque me encontré con una señora que me pedía siempre, oiga, ore por mí por esto, por favor, ore por mí por lo otro. Pero cuando yo le decía que estudiara la Biblia o algo ahí, no quería. Quería solo pedir. Y después me dice, yo ya no le pido nada porque no me contesten una cosa. Si no sabe qué es la voluntad de Dios, yo le dije, pero tú tienes que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué voy a saber yo cuál es su voluntad? Claro, si no conoce la voluntad de Dios, mal puede su fe prosperar, porque va a pedir cosas, y por eso dice Santiago 4, ¿no es cierto? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se fijan? Entonces, nosotros tenemos que aprender a pedir de acuerdo a la palabra de Dios, no para gastar en nuestros deleites. El Señor no pedía casi nada para sí mismo, pedía todo lo que, si lo pedía para sí mismo, era para nosotros, porque en Él estaba la fuente de vida para nosotros, en el cumplimiento de las cosas de Dios, en Él estaban las promesas, el cumplimiento de las promesas para nosotros. Entonces, nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en el Señor. Y dice, los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas pueden considerarse como hijos e hijas de Dios. Pueden creer en la palabra del Señor como un niño cree cada palabra de sus padres. Para el que cree, toda promesa es segura. Los que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que demuestran con su vida que no siguen más el camino que seguían antes, de que se unieran con sus agentes divinos. ¿Cuáles agentes divinos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Demuestran, entonces, que ya no siguen el camino independiente que tenían antes, sino que están unidos a esos tres poderes. Esos recibirán la sabiduría de lo alto. No dependerán de la sabiduría humana. ¿Y cuál es el problema que vimos nosotros en el yugo desigual institucional? Que nuestras instituciones, que nuestra iglesia, se unía a la sabiduría humana para conseguir metas. No, si queremos que nos respeten lo de libertad religiosa, la unión hace la fuerza. Mientras más seamos, llamemos a los evangélicos, a los pentecostales, a los de aquí, a los de allá, y quieren tal cosa, ya no importa, pero hay que hacerse amigo de ellos. Y decimos, es que lo que pasa es que así los ganamos para Jesús. El Señor nos enseñó a ganarlos a Jesús, pero no vendiendo los principios. Al Señor Jesús lo seguían, no era Él el que andaba siguiendo a las personas. Cuando el joven rico se marchó, el Señor salió corriendo detrás y le dijo, no, espérate, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Así le dijo el Señor. Pero sígueme, pues te puedo dar un puesto no tan importante, pero igual. No. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el Señor dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de Dios. El Señor también me dio pena, pero nos salió persiguiendo. Entonces, miren, dice, los cristianos como miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial, para tratar correctamente con el mundo, deben sentir la necesidad de un poder que solo se origina en los instrumentos celestiales. Gedeón ganó su lucha
no porque tenía 10.000 soldados, sino que la ganó cuando tenía 300. ¿Y por qué con 300 y no con 10.000? Si todos estaban dispuestos, los 10.000 también estaban dispuestos a luchar. ¿Por qué no? Porque los 10.000 estaban confiados en que tenían por lo menos 9.999 compañeros. Cada uno de ellos. El resto de los 10.000. Y la unión hace la fuerza. Pero los 300, cuando quedaron solitos ellos, dijeron, aquí, Señor, sálvanos, porque nosotros vamos nomás, porque confiamos en que esta misión es del Señor. Él verá lo que hace. Y entonces el Señor dijo, qué bueno, ahora me dan permiso para trabajar. Porque antes de esto, la gloria iba a ser para ellos, pero ahora la gloria va a ser para mí. Muy bien, vamos, yo tengo el plan, yo tengo las herramientas, yo tengo la estrategia. Vamos a vencer, porque yo voy a estar a cargo de esta batalla. Entonces, lo que dice aquí, para tratar correctamente con el mundo deben sentir la necesidad de un poder que solo se origina en los instrumentos celestiales, que se han comprometido, esos instrumentos, a trabajar en favor de ellos. Hay un compromiso, hermanos, podemos cobrar esa promesa. Tenemos algo tremendo que hacer. Es muy difícil, nunca nadie lo ha conseguido, pero ¿es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios, pero que te vayan a dar permiso para hacerlo, que lo puedas conseguir. Bueno, pero si es la voluntad, entonces puedo reclamar que un poder que se origina en los instrumentos celestiales me vaya a la vanguardia, vaya conmigo y vaya a la retaguardia, me secunde y haga su voluntad. Yo soy un ayudante. Ellos son los que tienen la tarea. ¿Se fijan? Dice, hay un compromiso de parte de ellos y ellos cumplen sus compromisos para trabajar en favor nuestro. Después de que hemos formado una unión con el gran triple poder. ¿Cuál triple poder? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de que hemos formado una unión con el gran triple poder, ¿cuándo se arma esa unión con el gran triple poder? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hay una nota de la escritura que tengo de Mateo 28 y ahí dice cuándo. A ver, espero que ahora le eche un telada a la cita. Miren. Mire, el Padre dice, es un comentario de Mateo 28, 19. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado, los tres han declarado, que darán poder al hombre para que venza a las potestades de las tinieblas. Se prometen todos los recursos del cielo a los que mediante sus votos bautismales han hecho un pacto con Dios. Pregunto, de nuevo, ¿cuándo nos hemos unido con ese triple poder? Cuando hemos hecho los votos bautismales. Los votos son un voto de casamiento. Nos hemos casado con el Señor. Y con el Señor, al casarnos con el Señor, al estar unidos a Cristo, estamos unidos a los otros dos, al Padre y al Hijo. ¿Ya? Para que todos ellos sean uno, Padre, así como yo en ti y tú en mí, que ellos también sean perfectos en unidad. Entonces, que todos nosotros seamos uno en Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y estamos unidos como cuerpo y cabeza, como Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, en los votos bautismales, nosotros podemos pedir, ¿no es cierto? Como hemos hecho ese casamiento, ellos están todos los recursos del cielo a nuestra disposición. Y dice, después que hemos formado una unión con el gran triple poder, y la unión es mediante el casamiento que se produce, digamos, en el bautismo, y después se confirma con el sellamiento, ¿ya? Dice, consideraremos nuestro deber para con los miembros de la familia de Dios con un temor reverente. Mire esta parte, escúchenla con atención, es muy importante porque es el espíritu con el que tenemos que trabajar. Dice, nosotros vamos a considerar, cuando estemos unidos a Dios, como un deber para con los miembros de la familia de Dios, que tenemos ese deber, pero lo vamos a considerar con un temor reverente. ¿Lo habían visto antes así? O sea, yo no puedo equivocarme y enseñarle algo mal al hermano porque lo pongo en peligro en su situación espiritual. Tengo que tratar con él con un temor reverente de que las cosas que le voy a decir de Dios le impacten para bien y que no decir nada que pueda dañarla o que yo esté equivocado, que esté insegura. Tenemos que tratar de no herirlo. No sea que se vaya de la iglesia y que sea mi culpa. ¿Se fijan?
O sea, dice, nuestro deber para con los miembros de la familia de Dios con un temor reverente mucho más sagrado que lo que hemos sentido antes. Mucho más sagrado. Este es un aspecto de la reforma religiosa, es algo que tenemos que cambiar. Es una de las reformas que tenemos que hacer. Considerar a nuestros hermanos de manera diferente, con un temor reverente, porque ellos fueron comprados por la sangre de Cristo. Cada uno de nuestros hermanos. Y no es cuestión de que, si él quiso así o ella quiso así. Problema de ella, problema de él. Pero que no me entendió, porque no quiso entender nomás. No. Hermanos, cuidado, el temor reverente es por causa de Dios que los compró por su sangre. Este es un aspecto de la reforma religiosa que muy pocos aprecian. Los que procuran contestar la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, mediante vidas puras y santificadas, buscarán mostrar al mundo cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo. ¿Se fijan? Entonces, qué importante es. Nuestra relación también con los demás demuestra la relación y el compromiso que tenemos con Dios. Y debemos conducirnos con temor reverente en todas las cosas. Y acá decía eso, en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Y decía acá, esta es parte de la reforma religiosa. Es una de las cosas en que tenemos que producir reforma. ¿Ya? Ahora, ¿en qué fallaron todas nuestras instituciones? Porque está diciendo que se tiene que producir una reforma en toda nuestra institución, en toda institución divina. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos, ¿en qué fallaron todas? Porque todas fallaron. Lo dice la palabra de Dios. Miren, ¿en qué fallaron todas nuestras instituciones? Eso la pregunta la hice yo, pero van a ver que decía acá, en el tiempo del final de ser restaurada toda institución divina. Si tiene que ser restaurada toda institución divina, es porque toda institución divina ha sido violentada. Ha sido transgredida. Por lo tanto, todas tienen que ser restauradas. Entonces, ¿en qué fallaron? ¿En qué fallaron que todas ellas están alicaídas? ¿En qué? ¿Qué ocurrió? ¿Acaso esto antes? Y yo lo puse a ver esa pregunta porque les voy a mostrar que esto ya ocurrió cuando caímos y lo que tiene que pasar. Miren, esto se escribió en 1890 y tantos. No me acuerdo exactamente el año. Ocurrió en varias... Miren, veamos. El Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu. Pero hermana, si eso es para la lluvia tardía. ¿Sí? Ahí el Señor condescendió en enviar la lluvia tardía. Y la lluvia tardía. El Señor quería mandar la lluvia tardía y comenzó a hacer eso. El Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu. Empieza como una lluvia temprana y se transforma en tardía. En el Congreso y en nuestras diversas instituciones. Estamos hablando de que fracasaron las instituciones. Vamos a ver por qué. Dios quiso dar el Espíritu Santo al Congreso y a las diversas instituciones. En el Congreso y en nuestras diversas instituciones, una gran bendición ha sido derramada con abundancia sobre vosotros. Habéis sido visitados por los mensajeros celestiales de luz, verdad y poder. Cuando venga entonces el Espíritu Santo por segunda vez, porque esto ocurrió en tiempo de nuestros pioneros, va a ser igual. El Espíritu Santo se derrama por medio de la acción de multitud de ángeles que vienen en cumplimiento de las indicaciones directas del Espíritu Santo que vienen de arriba, las indicaciones del cielo. Y dice, ahí ellos fueron visitados por esos seres celestiales. Esta promesa de Cristo ha sido tomada con mucha liviandad. Debido a una escasez del Espíritu de Dios, no se han comprendido la espiritualidad de la ley ni su eterna obligación. El problema donde radicó, como siempre, y el Señor Jesús lo dijo, mi pueblo erró porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento falta cuando nosotros somos irreverentes también al estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos resbala y no penetra. Entonces, es una buena táctica de Satanás, tener nuestra mente tan distraída que estudiando no entendamos. Y si consigue que esas cosas que nos distraen puedan robarnos el corazón, ya no solo no vamos a poder entender, sino que no vamos a querer poder entender. ¿Se fijan? Doble problema. No entendemos y no queremos entender. Como decía mi mamá, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, dice, a ver, dice,
una más, ahí. La promesa de Cristo ha sido tomada con mucha, yo me he saltado varias partes porque son varias páginas. Esta promesa de Cristo ha sido tomada con mucha liviandad debido a una escasez del Espíritu de Dios. No se han comprendido la espiritualidad de la ley ni su eterna obligación. Entonces, la espiritualidad de la ley. Yo tenía, mi abuelo era abogado y creo que fue juez, no me acuerdo mucho, pero mi papá me decía que él siempre le decía que era más importante que la letra de la ley entender el espíritu de la ley. Que eso era lo importante, el espíritu de la ley. O sea, ¿cuál era el propósito? Sabemos que los principios son la razón de ser de un mandamiento. Cuando nosotros establecemos un principio grande, por ejemplo, no matar, ¿ya? El principio, digamos, del respeto de la vida porque le pertenece a Dios y que no podemos violentar algo que le pertenece a Dios, entonces el no matar está incluido, también está el no robar, está incluido todo lo demás. Todos sus mandamientos son especificaciones del gran principio de que esto le pertenece a Dios y se traduce en mandamientos para que lo entiendan. Nosotros sabemos que a un niño la electricidad lo puede matar muy fácilmente si se pone en contacto con la electricidad, entonces los mandamientos son: no metas los dedos en el enchufe, no vayas y manipules eso que tiene electricidad. Y esos son los mandamientos. Pero el gran principio es: la electricidad te mata si no la sabes usar. Entonces, o la sabes usar, o mejor no te metas. No toques esto, no toques lo otro, no toques lo de aquí, no toques lo de allá. Y ahí vienen los mandamientos, las especificaciones, ¿se fijan? Entonces, cuando uno comprende la espiritualidad de la ley, que detrás de eso no es una mera prohibición, porque, a la puesta de sol, entonces, ¿a qué hora se pone el sol? Ya, listo, entonces, a la puesta, en tanto, 2, o sea, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ya, prende la tele. No, cuando se pone el sol, nosotros dijimos, si nosotros hemos guardado un lindo sábado, vamos a estar tristes porque no vamos a celebrar que se fue el sábado. Es como que el esposo se despide de la esposa, se va a un largo viaje y la esposa dice: ay, chao, mi amor, te quiero mucho. Ay, qué rico, se fue. ¿Lo amo a mi esposo así? No. Eso es puro teatro de que lo amaba y que amor, que te vaya bien y que todo. ¿Se fijan? Entonces, hermano, es lo mismo. Si nosotros no entendemos el amor de Dios que está detrás de los mandamientos, el amor a Dios por sobre todas las cosas, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Un amor a Dios que debe recompensar el amor con que Dios nos amó, porque Dios nos amó tanto que dio a su Hijo lo mejor que tenía. Puso a todo el cielo en peligro por nuestra salvación. Por lo tanto, dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso pone en orden lo demás. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, obviamente vamos a respetar la segunda tabla. Porque todo nuestro prójimo le pertenece a Dios. ¿Se fijan? Entonces, el problema es que no se ha comprendido la espiritualidad de la ley ni su eterna obligación. O sea, no, es que eso era para otro tiempo. Pero yo considero que ahora no es lo mismo, porque no es igual. Mira, antes la gente era pobre, pero yo ahora, como decía alguien por ahí, no es lo mismo. Decía que, no, yo cuando le robo a un rico una bicicleta a un niñito, le hago un favor al niño. Porque los padres que tienen plata, al día siguiente le van a comprar una bicicleta nueva. Entonces yo robo y le hago un favor al niño. Una muy conveniente manera, egoísta, de interpretar el no hurtarás. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros somos egoístas, vamos a justificar el pecado y no vamos a entender que las obligaciones de la ley son eternas y no tienen excusa y no tienen conciliaciones y no tienen segunda interpretación ni segunda lectura. Y en eso no podemos transar. Ahora, miren lo otro, lo mismo, estamos en la página, ahí era la 155 a la 156 de mensajes selectos, tomo 1, más adelante acá. Miren las cosas que alejaron el Espíritu de Dios, ¿por qué es importante que las sepamos? Porque Dios tuvo que mandar a sujetar los vientos, retener el derramamiento del Espíritu Santo y volver todo para atrás. Pero ahora se va a repetir, estamos llegando a ese mismo punto de inflexión y ahora no va a retroceder. Entonces, ahora tenemos que reconocer en lo que pasó en el pasado las señales de lo que va a ocurrir ahora, para que no sean culpables de otra vez que el Espíritu Santo nos abandone. Ahora va a ser para siempre. Ahí fue de nuevo y les volvió a dar otra oportunidad, pero ahora ya eso no va a tener segunda oportunidad. Entonces es importante. Miren lo otro. En los colegios, dice que cuando las instituciones rechazaron el Espíritu de Dios, Dios lo mandó a
Cuando lo rechazó el Congreso, por ejemplo, dice, entonces, dice el hermano Juan misma, dice, yo iré a predicar a los colegios. Y el Espíritu de Dios empezó a ser derramado en los colegios. Hay un tema muy importante, muy bueno de Ron Duffy sobre cómo fue ese derramamiento del Espíritu Santo en los colegios, fue tremendo. Pero vuelta de vacaciones, todo se acabó. Satanás tenía preparada una estrategia que los alejó y que se separaron del Espíritu de Dios y se perdió el Espíritu de Dios. Y aquí dice en qué consistió. Se consentía el espíritu de diversión y chacota. Ay, hermana, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Eso va a ser tan malo? Se consentía el espíritu de diversión y chacota entre los estudiantes. Llegaron a interesarse tanto en sus juegos, pero ¿qué tiene de malo los juegos, hermana? Cuando son juegos de niños que están aprendiendo a hablar, a caminar y qué sé yo, que son espontáneos, que son inventados por ellos mismos, es muy diferente cuando son juegos reglamentados, orquestados por personas adultas o jóvenes, que están inventando eso para poder compartir entre ellos, pero con una estrategia detrás de todo. Ella, por ejemplo, dice, no tengo nada en contra del simple juego de pelota. O sea, denle una pelota al niño, ni le explique cómo se usa la pelota y el niño va a estar jugando en un rato más a la pelota. Pero él no va a fabricar un arco para meter goles. Él va a estar tirando la pelotita con la mano. Y va a costar mucho que aprenda a chutearla con el pie. Pero sí la va a tirar con la mano, la va a tirar para arriba, la va a tirar para allá, como con un globo. Eso es un juego espontáneo. No va a poner un reglamento y va a decir, no, esto es como los reglamentos fuera de línea, o eso de adelantamiento, y todos esos reglamentos no los hace un niño. No se hace el fútbol. El niño juega. Ella dice, no tengo nada en contra del simple juego de pelota. Pero estos juegos no eran un simple juego de pelota. Se sentía el espíritu de diversión y chacota entre los estudiantes. Llegaron a interesarse tanto en sus juegos que no hubo lugar. ¿Para quién? Para el Señor. En su mente. ¿Se acuerdan que dijimos que la mente está tan ocupada que no da cabida al Espíritu de Dios? No dio cabida al Espíritu del Señor. No pudo entrar el Señor en sus mentes. Y Jesús estuvo entre ellos. Mire, el Señor Jesús estuvo ahí, en el campo de juego, diciendo, si tan solo hubieras sabido, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, y está citando lo mismo de Lucas 19:42. Jesús, por medio de su Santo Espíritu, estuvo ahí presente, mirando todo lo que ocurría ahí en el campo de juego, en Estados Unidos, en Battle Creek, en el campo de juego de los alumnos ahí. Sí, Cristo se reveló a vosotros y se efectuaron profundas impresiones cuando el Espíritu Santo influyó sobre vuestros corazones, pero seguisteis una conducta por la cual perdisteis esas sagradas impresiones. Satanás es especialista en mandarle chispas para que se le ocurran los chistes más agudos. Por eso la recomendación del Señor es sed sobrios y velad. Porque cuando nosotros empezamos con los chistes, las cosas de segundo sentido, aunque no sean cosas sucias, sino que tratar de adivinar, el hecho de tratar de adivinar en segundo sentido ya empieza a pervertir nuestra mente. ¿Qué fue lo que quiso decir? No, los hijos de Dios no necesitan preguntarse eso cuando Dios nos habla. Dios nos dice claramente lo que quiere decir. Entonces, todas esas cosas tenemos que dejarlas, tenemos que abandonarlas. Pero es que era una broma nomás. No, hermano, los cristianos no hacen bromas. Dígame, ¿a quién le hizo Jesús sabanitas cortas? ¿A quién Jesús le dijo una cosa en doble sentido y se rió porque no entendía y después dijo, no, así era una broma? Jamás van a encontrar en la Biblia un chiste del Señor Jesús. Nunca. Ni tampoco de los apóstoles. Ninguno. Ninguna parte. Sí, Cristo se reveló a vosotros y se efectuaron profundas impresiones cuando el Espíritu Santo influyó sobre vuestros corazones, pero seguisteis una conducta por la cual perdisteis esas sagradas impresiones. O sea, las impresiones que hizo el Espíritu Santo en su mente se perdieron. Se perdieron, hermano. Yo quiero así contarles algo de mi testimonio personal. Yo me di cuenta que Satanás actúa en forma sobrenatural para borrar las impresiones del Espíritu Santo. ¿Y cómo me di cuenta? Porque cuando yo me bauticé, yo en ese tiempo yo recibí el Espíritu Santo, era una niña, pero yo recibí el Espíritu de Dios. Y verdaderamente lo recibí, si no estaría mintiendo si fuera de otra manera. Para mí era un deleite pasarme todo el día leyendo la Biblia.
Y mi mamá me llamaba a hacer algo y yo decía, hay que ser obediente a los padres. Decía, ya mamá, pero no ponga la radio, por favor, no quiero escuchar eso. Yo le voy a ayudar a la cocina, pero no ponga la radio. Ay, pero ¿qué tiene? Porque mamá, hablan puras cosas de que me dejaste, de que esto y que otra, puras cosas malas, no quiero escuchar eso, por favor. Ay, y así. Y yo, ya, está bueno, ¿algo más? Sí, es que aquí, ya, ¿y por qué estás tan apurada? No, es que quiero ir a leer. Y así era, así era. Y también hizo milagro el Señor por medio de mí. Y yo recibí el Espíritu de Dios. Pero ¿saben qué? Eso se puede perder. Porque empezaron a meterme la idea, miren que es astuto Satanás, mi misma mamá. Me dijo, oye, pero tú así tan, así como, yo no sé, ¿a quién saliste tú, me decía? Porque ella, estás demasiado exagerada. Mira, así como tú estás, nunca te van a casar. Mira, arréglate un poquito, no sé, ponte una pinturita, una manito de gato, algo. Y se fue una prima muy mundana a vivir con nosotros en la casa. Ella fue a estudiar a la universidad ahí, era de otra ciudad, entonces como llegó a vivir con nosotros, y la prima, ella se echaba de todo lo que había y más. Y nos contaba las cosas que hacía y no eran muy buenas. Y me invitó a fiestas. Y mi mamá decía, pero mira, piensa tú, ¿cómo el Señor iba a evangelizar a la gente si se quedara encerrado en su pura casa? Tú tienes que ir al mundo. La Biblia dice que nosotros no nos aisló del mundo el Señor. Usaba la palabra de Dios pero en forma torcida. Dije, puede ser que tenga razón mi mamá. Entonces yo acompañé a mi prima a la fiesta. Entonces me invitaban a bailar. Y yo bailaba porque todavía no sabía, no entendía bien que estuviera malo bailar en sí. Y bailaba y empezaba a tratar de hablarle de Dios a la persona. Soberano ridículo. A lo más me salió un místico que me habló de no sé qué cosa. Pero la mayoría era, hola, ¿cómo te llamáis? ¿Cuántos años tenéis? ¿Pololeáis o no pololeáis? Otro. Hola, ¿cómo te llamáis? ¿Cuántos años tenéis? ¿Pololeáis o no pololeáis? Otro. Lo nuevo, lo mismo. Yo le dije, esto es peor que la selección natural de los animales. No, no quiero esta cuestión. Mi mamá anda equivocada con esta cuestión. Entonces, y yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces me busqué en los libritos que habían, que yo le he contado, eso sí, y me encontré mensajes para los jóvenes. También encontré primero escrito, que fue el que primero leí, pero encontré mensajes para los jóvenes. Y buscaba atrás. La palabra pololeo en el índice no estaba en ninguna parte. ¿Por qué me van a poner algo pololeo con la de noviazgo? ¿Por qué no existe relación por si acaso y después nos ponemos en hoyo si es que resulta? No, es primero tú le pides a Dios y Dios te va a indicar quién va a ser tu esposo y con ese va a pololear y te va a casar. Y no necesitamos dar más tumbos. Y es eso, punto. ¿Se fijan? Entonces yo andaba del comienzo medio perdida, pero algunas cosas fui encontrando y fui aprendiendo. El punto es que antes de ese camino, antes de llegar a eso, cuando andaba en la fiesta y todo, de repente me invitaron igual a la iglesia, fui, estábamos viendo una crisis familiar, me daba vergüenza ir a la iglesia, entonces no iba. Pero dije, ya voy a tener que ir, empecé a ir, otra larga historia, empecé a ir a la iglesia. Y los jóvenes de la iglesia, que no eran muy consagrados, me pidieron permiso para hacer una fiesta en mi casa. ¿Ya? Pero primero yo había dado el pie, porque yo estaba de cumpleaños, cumplía a los 15 años. Entonces mis padres dijeron que a los 15 años había que hacerle una gran fiesta a su hija porque cumplía a los 15 años. Así que contrataron a un amigo que tocaba en una orquesta y llevaron una banda a tocar a la casa. Y me dijeron que tenía que invitar amigos y amigas. Y dije, no tengo muchos amigos y amigas, no sé, mis hermanas que me ayuden a invitar a los amigos de ella, las amigas de ella, yo también. ¿Y sabes lo que se me ocurrió hacer? Ya para ese tiempo yo entendía que los adventistas ya había entendido, me habían explicado que los adventistas no fumaban, no tomaban, no bailaban, no iban a fiestas, no iban... Pero ¿saben que yo fui? Y le digo a las hijas del anciano, cuando me vieron allá, ¿quién invita a la fiesta? A la hija del anciano, que no conversaba con ellas porque eran más grandes, eran de otro curso. Oye, ¿sabes que quiero invitarla a mi casa porque vamos a hacer una fiesta? Sí, porque voy a estar de cumpleaños. Ya. Entonces, para que vayan ustedes. Oh, muchas gracias. Y yo le digo, pero tienen que llevar pareja para que tengan con quién bailar. Y me quedaban mirando con una cara. Y hasta años después casi, me di cuenta por qué me miraban con esa cara. Porque yo dije, después, cuando volví al Señor, con razón me miraron con esa cara. Si los adventistas no van a fiesta. ¿Y cómo se me olvidó? Pero si yo lo sabía también, ¿cómo se me olvidó? Y ahí me di cuenta, pues yo no estaba con Alzheimer a los 15 años. Yo dije, el diablo
hizo que se me olvidara, yo no sé cómo trabajo en mi mente, que se me empezaron a olvidar muchas cosas que yo había aprendido. A pesar de que había estudiado, que había leído, los escritos, las impresiones del Espíritu de Dios me habían grabado profundamente algunas cosas, pero esas cosas se pueden borrar, hermanos. Si no cuidamos nuestra experiencia religiosa, esas cosas se pueden borrar. El diablo trabaja de tal manera, claro, por medio de las influencias y de no sé cuántas malas artes que él maneja, el mejor psicólogo del planeta, sabe cómo trabajar con nuestra mente. A mí se me olvidó y ni siquiera me dio vergüenza, sino que ni siquiera entendí por qué esas niñas me miraron tan raro cuando yo las invité y les dije que tenían que llevar una pareja para bailar. Habiendo sabido antes muy bien yo que eso no se hacía. Entonces acá en este caso dice que por la conducta que ellos siguieron, perdieron esas sagradas impresiones. Yo empecé a adentrarme en ese camino, empecé a ir a fiestas porque le seguí el consejo a mi mamá, y entonces empecé a bajarle el nivel, el estatus de lo sagrado, de lo delicado que era no hacer esto o no hacer lo otro, y dije, no, pero es bueno para ganar a los de afuera. Es lo mismo que ha hecho nuestra iglesia, eso es bueno para ganar a los de afuera. Un asunto de sábado, sí es sábado, pero no importa, le vamos a hacer un servicio, le vamos a hacer, vamos a cortarle el pelo, le vamos a tomar la presión, le vamos a hacer todas esas cosas y así los vamos a ganar. Y empezamos a vender de a poco los principios, hasta el punto que ya se nos olvidó cómo se guarda el sábado. ¿Se dan cuenta? Empezamos a negociar la fe no se negocia, hay que tener fe en Dios, que cuando nosotros llamamos como Juan Bautista. Díganme cómo le hablaba Juan Bautista a la gente. Le decía, mira, únanse al pueblo de Dios, no les va a faltar el alimento, únanse al pueblo de Dios. Cuando estén enfermos, nosotros los vamos a visitar. ¿Tiene algún problema? Nosotros los vamos a ayudar. ¿Así lo hacían? No. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ustedes, sí, conténtense con sus pagas, no cobren más de lo que es debido, etcétera. Él decía, le daba al pecado el nombre que correspondía. Y toda la gente lo abandonó. ¿Así pasó? No, Dios hizo su obra. Y iba por montones la gente, iba al desierto, pues nosotros decimos, no, tenemos que ir donde está la gente, porque si no, la gente no va a venir a nosotros. Pero el Espíritu de Dios llegó a la gente allá, al desierto. ¿Ya? Entonces, nosotros, si hacemos la obra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, si nuestras vidas han procedido de acuerdo a su voluntad, pedimos de acuerdo a su voluntad y Él nos oye. Si conocemos su palabra, pedimos de acuerdo a su palabra y entonces Él contesta. Y entonces Dios puede cumplir su promesa y nuestra fe va a ir de fe en fe, creciendo y creciendo cada vez más. Y ya no vamos a tener miedo de decirle a alguien, levántate, toma tu lecho y anda. Porque ya el Señor nos habrá respondido en muchas otras cosas. Pero hay que empezar ya. No a inventar fórmulas para sanar a la gente ni nada, sino a obedecer. Hay que empezar a obedecer. Palabra contra palabra, esperanza contra esperanza. A veces no, eso no va a resultar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a Dios le gusta eso. Entonces tiene que resultar. Pero es que, mira cómo está el tiempo. ¿Se acuerdan la otra vez lo que nos pasó? Bueno, como iglesia nos pasó. Era un día sábado, se cortó el agua. No, todos los días en la tarde quedan suspendidas porque no hay agua. Hermano, ¿era la voluntad de Dios que lo sirviéramos ese sábado a la tarde? Sí. Entonces, ¿íbamos a tener problema con el agua? No. Porque si es la voluntad de Dios, no hay problema. Si no es la voluntad de Dios, les creo. ¿Se fijan? A veces Dios sí permite cosas para evitar algunas cosas, y sí hay que tener cuidado. Pero Dios habría puesto un impedimento mucho más obvio, no una simplemente, que dicen que el agua va a estar cortada. No. Entonces, hermano, cuidado. Entonces nosotros podemos borrar la sagrada impresión. Dice, fracasasteis en mantener la victoria. Comenzasteis a acercaros a Cristo, pero no permanecisteis en Él. Y ahí está el problema. Nos empezamos a acercar, pero no permanecemos en Él. Renunciasteis aún. Y se perdió de vuestro corazón la comprensión que habíais tenido de los grandes favores y bendiciones que os había dado. Por eso dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Cuando la fe de ustedes esté flaca, acuérdense de las cosas, las respuestas que Dios les ha dado antes a sus oraciones. Empiecen a fortalecer su corazón y su mente, haciéndose el hábito de recordar las cosas en que Dios los ha bendecido. Y la hermana White dice, busquen dónde vieron la luz por última vez. Regresen a ese punto. ¿En qué me desvié? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi fe se tambaleó?
y reparen eso para volver hacia adelante. Entonces, dice, la cuestión de las diversiones ocupó un lugar tan grande en vuestra mente, ¿se acuerdan? Dice, en la mente no hay lugar para poner el sello, ¿se acuerdan? Cuando la expresión en visión de esa visión. Ocupó un lugar tan grande en vuestra mente que después de la solemne visitación del Espíritu de Dios comenzasteis a discutirlas. Las diversiones, decía eso ahí. Con tanto celo que se quebrantaron todas las barreras. Y el punto es que cuando nos empezamos a poner de un lado, el que confiesa con su boca, entonces está sonado, porque ya después se siente como responsable de lo que dijo y le sigue echando más color y se sigue desviando más y afirmando más en el error. Así que mejor a veces quedarnos callados. Entonces dice, cuando empezaron a discutir las diversiones, ahí estuvieron mal. Se quebraron todas las barreras y debido a vuestra pasión por los juegos, descuidasteis prestar atención, etcétera, etcétera, al Espíritu Santo. Salían varias cosas ahí y dice, el lugar que debiera haber sido ocupado por Jesús fue usurpado por vuestra pasión por los juegos. Entonces, el hecho de que estamos tan... pero es que viene un asado, ¿y cómo no va a perder asado? Uy, justo pusimos una reunión. Estamos tan preocupados de eso, saca a un lado el Espíritu de Dios. Yo supe en una iglesia, lo viví ahí, lo vimos. Se le pidió a una persona si nos habíamos quedado sin predicador en esa iglesia para esa noche, si por favor podía predicar, porque el predicador no estaba, no sé si estaba enfermo, no me acuerdo. Pero, ¿cómo, pastor, si hoy día hay partido? Esa fue la respuesta. Pero, ¿cómo, pastor, si hoy día hay partido? ¿Y qué tiene que ver que juegue no sé quién con no sé quién? Bueno, pues tendría que ser cortito nomás. Entonces, miren, dice acá, el lugar que debiera haber sido ocupado por Jesús fue usurpado por vuestra pasión por los juegos. De la abundancia el corazón habla de la boca. La boca. ¿De qué nos gusta hablar? ¿Nos gustan las cosas de Dios o nos estorban y queremos hablar de otras cosas? Elegisteis vuestras diversiones en vez del consuelo del Espíritu Santo. No seguisteis el ejemplo de Jesús. Las mentes de muchos quedaron tan confundidas con sus propias inclinaciones y deseos humanos y han estado tan hechos al hábito de complacerlos, y ese es el problema, que nos acostumbramos a hacer todo lo que nos gusta y que no se nos ponga nada entre medio. Y tenemos nuestra rutina de placeres. Y cuando nos ponen algo por entre medio, no queremos que nos rompan eso, que nos muevan el piso, porque estamos acostumbrados a divertirnos y a esto y lo otro. Dice, quedaron tan confundidos con su propia inclinación y deseos humanos y han estado tan hechos al hábito de complacerlos que no pueden comprender el verdadero sentido de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, cuando la Biblia nos dice algo contrario a lo que creemos, no, es que no creo que sea eso lo que quiere decir, pero ¿qué quiere decir? A ver, espera. Empezamos a buscar, a ver, ¿cómo podemos interpretarlo en forma diferente? Cuando la Escritura a veces es tan completa, no necesita reinterpretación. Entonces, hermanos, ¿por qué hemos entrado en yugo desigual? Porque nos gusta los compañeros desiguales, porque nos gusta lo que piensan, porque nos gusta lo que hacen, porque nos gusta cómo son, porque nos gusta el mundo. ¿Y por qué nos gusta el mundo? Porque hemos frecuentado el mundo. Y cuando hemos frecuentado el mundo, se nos pegan, es imposible, dice, por eso dicen, no lo toquen, apartaos, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos. Como nos gusta tanto el mundo y nos apegamos tanto al mundo, nos gusta el mundo y después nos apartamos del Señor. ¿Por qué es? O nos apartamos de un lado al otro, nos dirigimos en una dirección o en la contraria. No podemos estar yendo en los dos lados. Entonces, ¿qué pasó al final? Dicen, no pueden comprender el verdadero sentido de la Escritura, pierden el discernimiento espiritual. Y ahora tienen todas las alas para poder justificar lo que hacen en base a las Escrituras interpretadas torcidamente debido a sus malos gustos y malas pasiones. Bueno, la verdad es que, bueno, había harto que analizar en esto, pero nos alcanzó el tiempo, así que vamos a tener que llegar hasta aquí con la clase de hoy, ¿ya? Los que quieran y puedan, se pueden quedar para que confraternicemos después de eso. Vamos a pedirle, por favor, a la persona encargada que pueda orar por nosotros para despedirnos de esta clase. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, bendito seas por siempre. Te damos las gracias, Señor, por estas palabras que tú nos envías para conocer. Gracias, Señor, y encomendamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Te pedimos, Señor, que lleguen a casa con bien, que se vayan con alimento del Espíritu, Señor. Permítanos discernir siempre tu palabra en toda la semana, en todo el tiempo y en todo momento, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu infinito amor.
En el santo y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Muy bien. Nos despedimos de todos, ¿no es cierto? Hasta la próxima semana, con el favor de Dios. Chao a todos y vamos a finalizar nuestra presentación.